Jesucristo. Y bueno, mis hermanos, vamos a adorar a Dios, a nuestro Señor, mis hermanos, mediante la meditación o la reflexión en su palabra en esta mañana, mis hermanos. Y el título de la predicación son los títulos de Jesús en Navidad, mis hermanos. Los títulos de Jesucristo en Navidad. Y creo que es algo muy importante, mis hermanos, el que podamos meditar en esto, porque eso nos traerá un mayor entendimiento de la obra de Jesucristo, mis hermanos, pero también la intención de esta predicación, mis hermanos, es que a través de los títulos de Jesucristo podamos verlo de una manera diferente. Quizás no lo hemos observado a Jesucristo, mis hermanos, como deberíamos verlo. Y este es el objetivo de esta predicación. Yo les invito a que oremos, mis hermanos. Bendito Señor, gracias porque eres bueno. Para siempre es tu gran misericordia y tu bondad. Señor, tú has sido con nosotros a lo largo de los años. Y Padre Santo, siempre ha estado patente tu sostén, tu bondad, tu gracia, tu misericordia. Mi Señor, alabado seas. Al estar reunidos aquí, mi Señor, nos congregamos para exaltar tu glorioso nombre, pero también para meditar en tu palabra, que es la verdad acerca de ti, de Jesucristo y del Espíritu Santo, la verdad acerca de ti, Señor Dios nuestro. Y venimos, Padre, sintiéndonos débiles, mi Señor, porque no entendemos todas las cosas, no sabemos todas las cosas, pero Señor, en esta mañana, por favor, háblanos con tu palabra. Déjanos entender un poco más acerca de tu persona y de tus santos propósitos, de tu voluntad para nosotros. Por favor, háblanos, mi Señor, en esta mañana. Y también concédeme, Padre Celestial, que al estar exponiendo tu palabra a esta tu iglesia, Señor, lo pueda hacer sin error, pero también dándote la gloria a ti, Señor, solo a ti, Padre Celestial. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Muchas gracias. Espero que tengan un boletín allí en sus manos, mis hermanos. Y es el título de los títulos de Jesús en Navidad. Así se llama esta predicación, mis hermanos, en esta mañana. Y quisiera, mis hermanos, decirles en primer lugar, mis hermanos, que nosotros utilizamos títulos. Por ejemplo, cuando conocemos a una persona y es abogado, le decimos licenciado. Aunque todos los que tienen una profesión, se han graduado en la universidad, todos somos licenciados. ¿No es así, mis hermanos? Licenciatura en ingeniería o en derecho, en administración, etc. Pero saben, mis hermanos, los títulos tienen una función que es importante, los títulos, mis hermanos, porque nos dicen quién es la persona y a qué se dedica, cuál es su trabajo, a qué se dedica la persona, mis hermanos. Por ejemplo, puede ser doctor, puede ser ingeniero, puede ser arquitecto, puede ser abogado, mis hermanos, y así vamos dándole títulos a las personas, mis hermanos. Y bueno, también título le decimos a alguna persona, por ejemplo, mayor, o por señal de respeto, le decimos señor, mis hermanos. Hace ya algún tiempo llevé a mis hijas al almacén, estaban comprando alguna ropa, mis hermanos, mis hijas, y bueno, pues me llevaron y yo iba a pagar, por supuesto, ¿verdad?, la ropa que estaban comprando. Y entonces al dependiente, mis hermanos, y tengo por costumbre a las personas siempre le hablo señor, ¿sí? O le digo señora o señorita, siempre les digo, mis hermanos. Bueno, era un muchacho, mis hermanos, y yo creo que le molestó que le dijera señor, porque luego me dijo joven. Le digo, ¿cómo? Perdón, sí, dígame joven, no señor. Ah, bueno, le digo, está bien, joven, pero yo le decía señor por respeto. Pero bueno, si quiere que le diga joven, pues le digo joven. Pero, mis hermanos, los títulos tienen una función. Si nos dicen, mis hermanos, nos hablan acerca de la persona y nos dicen en qué trabaja, mis hermanos, cuál es su trabajo. Pero en el caso de Jesús, mis hermanos, nos dicen mucho más. En el caso de Jesucristo. Déjenme leerles un pasaje, mis hermanos. Ustedes tienen este pasaje, allí tienen las notas de la predicación, y no se pongan ansiosos, mis hermanos. Quiero decirles, las notas, mis hermanos, son muy largas ahora,
pero de verdad les prometo que el sermón no lo será así. Mis hermanos, aunque las notas son más largas de lo frecuente ahora, mis hermanos, porque veremos varios pasajes, pero no, mis hermanos, la predicación será en realidad mucho más corta. Pero dice allí en Juan 1, 43 al 51, mis hermanos, Juan 1, 43 al 51, dice de la siguiente manera. Dice allí, mis hermanos, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. En este pasaje, mis hermanos, vemos tres títulos. Jesús está hablando con Natanael. Felipe le dice, oye, hemos encontrado a aquel del que hablan las Escrituras, del que hablan las profecías. Natanael, mis hermanos, siendo incrédulo, le dice, bueno, de allí, de Nazaret, puede salir algo bueno, y entonces ven y compruébalo. Y cuando tiene este encuentro con Jesús, mis hermanos, Natanael expresa tres títulos que están subrayados, si los quieren subrayar en su hoja, mis hermanos, dice, tú eres el Hijo de Dios, es un título. Segundo, tú eres el Rey de Israel. Y tercer lugar, el Hijo del Hombre. Son tres títulos, mis hermanos. Sin embargo, hay más títulos. Por ejemplo, mis hermanos, más títulos de Jesucristo. Y vale la pena, mis hermanos, que hicieran cada uno de ustedes un estudio personal acerca de los títulos de Jesucristo en la Biblia. De verdad, mis hermanos, de verdad se los recomiendo que uno pudiera buscar los títulos de Jesucristo, porque eso nos hablaría mucho más de acerca de Jesús, comprenderíamos mucho más acerca de la naturaleza, del propósito de Jesús, mis hermanos, y entenderíamos de verdad, mis hermanos, quién es Jesús verdaderamente. Y yo les invito, mis hermanos, ustedes tienen allí, yo solamente les puse allí por cuestión de espacio, mis hermanos, puse 10 títulos de Jesús en Juan capítulo 1. Y si quieren abrir sus Biblias, Juan capítulo 1, mis hermanos, lo pasaré también en la pantalla e iré rápidamente en esta parte, mis hermanos. Pero en ese capítulo de Juan, en el capítulo 1, por lo menos hay 10 títulos acerca de Jesucristo. ¿Cuáles son estos, mis hermanos, estos títulos? En primer lugar es el verbo, mis hermanos. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo. Juan 1.1 es un título de Jesucristo, lo que nos habla acerca de él. Segundo, mis hermanos, dice que es Dios. Dice allí en el mismo versículo 1, y el verbo era Dios. Es allí, mis hermanos. Versículo 9, luz, mis hermanos. Dice Jesús es luz. Dice, aquella luz verdadera que venía a este mundo, mis hermanos, en el versículo 9. En el versículo 9. Y luego en el versículo 17, mis hermanos, a Jesús se le llama Jesucristo. Dice que la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Déjenme hacer un alto breve, mis hermanos. Cuando el ángel le habló a José, mis hermanos, dice, le pondrás por nombre, dice Jesús, mis hermanos. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Los nombres tienen un significado, mis hermanos. Mi nombre, por ejemplo, Andrés, significa varonil. Eso es lo que significa, mis hermanos. Y también quizás algún otro, por ejemplo, el nombre Oscar, mis hermanos, significa hombre con lanza.
No significa, mis hermanos, que alguien que se llame Oscar va a estar con una lanza en la mano, ¿verdad? Pero eso significa, y cada nombre tiene un significado. Pero el nombre de Jesús significa Salvador. Y Cristo, mis hermanos, es el ungido, el enviado de Dios. Si unimos los dos nombres, mis hermanos, Jesucristo, el Salvador, Dios salva, y el ungido, el enviado de Dios, mis hermanos, es esto, el Salvador enviado, ¿sí?, por Dios. Eso es lo que significa Jesucristo, y debemos tener una nueva dimensión de Él. Ahora, déjenme continuar, mis hermanos. En quinto lugar, en el versículo 29, mis hermanos, dice Cordero de Dios. Versículo 29 de Juan 1, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 1. Hay otros 5, mis hermanos, otros 5 títulos de Jesús en Juan 1, Juan capítulo 1, mis hermanos. Por ejemplo, allí está en el versículo 38, Rabí, maestro. Dice que ellos le dijeron Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Y luego, mis hermanos, el versículo 41, este nombre, mis hermanos, que también se le daba a Jesucristo, Mesías, Mesías. Dice allí, mis hermanos, versículo 41, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Mis hermanos, la palabra Mesías, palabra hebrea que significa ungido, el ungido de Dios. Y la palabra Cristo, mis hermanos, en griego, es una transliteración de la palabra Mesías, mis hermanos. Mesías significa entonces lo mismo que Cristo, que significa el ungido. En octavo lugar, mis hermanos, dice versículo 49, y esto es lo que nos lleva allí a Natanael. Este es el contexto del pasaje que estamos leyendo en Juan 1, mis hermanos. Natanael dijo: tú eres el Hijo de Dios. Y luego también, mis hermanos, mismo Natanael, versículo 49, dice: tú eres el Rey de Israel. Y luego Jesucristo, Jesús, hablando acerca de sí mismo, le dice a Natanael, versículo número 51, mis hermanos: hijo del hombre, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, mis hermanos. Entonces hay títulos aquí, en un solo capítulo de la Biblia, mis hermanos, Juan 1, hay 10 títulos de Jesucristo. Y de verdad lo repito, mis hermanos, haríamos mucho bien buscando los títulos de Jesús, mis hermanos, en la Biblia. Nos traerían mucho conocimiento, pero más allá de esto, mis hermanos, apreciaríamos mejor la obra y la persona de Jesús. Lo apreciaríamos mucho mejor. De verdad que los animo a que lo hagas. Pero en esta predicación, mis hermanos, yo quiero enfocarme en estos 3 últimos títulos de Jesucristo, mis hermanos. Estos 3 títulos: Hijo de Dios, Rey de Israel e Hijo de Hombre, mis hermanos. Y quisiera que lo viéramos en esta mañana, mis hermanos, cercana a la Navidad, porque tiene mucha relación. Estos títulos, mis hermanos, lo que significan es que llevaron a Jesús hacia su muerte, y cómo estos títulos, yo quiero que lo veamos, se vuelven doblemente preciosos y poderosos en nuestras vidas. Son títulos, mis hermanos, de Jesucristo preciosos, que deberíamos atesorarlos en nuestros corazones, mis hermanos. Pero también son poderosos estos títulos, porque no solo nos muestran cuán grande es Jesucristo, también, mis hermanos, nos señalan, apuntan hacia su nacimiento, su muerte, donde nuestros pecados fueron quitados y Jesús obtuvo la vida eterna para nosotros. Y estos títulos, mis hermanos, son títulos que nos dan esperanza y consuelo. Si lo quieren anotar, ahí tienen un espacio. Nos dan esperanza y consuelo estos títulos. Así es que los veremos, mis hermanos. Estos 3 títulos: Hijo de Dios. Natanael dijo: tú eres el Hijo de Dios. Segundo lugar, Rey de Israel. Natanael dijo: tú eres el Rey de Israel. Y, mis hermanos, Hijo del Hombre, mis hermanos. Dice allí que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo
del hombre, mis hermanos. Vamos a ver estos 3 títulos que dan consuelo. En primer lugar, mis hermanos, en primer lugar, Jesús es el Hijo de Dios, al mismo tiempo el Rey de Israel. El Hijo de Dios y al mismo tiempo el Rey de Israel, mis hermanos. Saben, vamos a considerar estos títulos. Jesús, mis hermanos, le dice a Natanael, como ya lo hemos leído allí en Juan capítulo 1, mis hermanos, ¿dónde estuvo, mis hermanos? Yo te vi. Jesús sabe todas las cosas, te vi. No es que Jesús hubiera pasado por allí y vio a Natanael sentado, mis hermanos, junto a un árbol. Jesús, mis hermanos, le dice, te vi, pero junto con ello, mis hermanos, le dice lo que había en su corazón. Lo que había en su corazón, mis hermanos, sin haber estado Jesús junto a él. Se lo dice, mis hermanos. Y entonces Natanael, mis hermanos, lleno del Espíritu Santo, estalla en un reconocimiento de Jesucristo, reconociéndolo, y le dice entonces, Rabí, tú eres el Hijo de Dios y además eres el Rey de Israel. Eso es lo que le dice. Estalla en un reconocimiento, mis hermanos, porque Jesús le revela no solo dónde estuvo sentado, sino le revela su propio corazón, le revela su propia conciencia a Natanael. Y es entonces que él, mis hermanos, y sin darse cuenta, pero guiado por el Espíritu, le dice, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios y el Rey de Israel, mis hermanos. Lo que Natanael estaba expresando, mis hermanos, era grandioso, precioso, lo que Natanael estaba expresando. Pero probablemente, mis hermanos, no era tan grandioso como el significado que tendrían estas palabras en el ministerio de Jesús y en el Evangelio de Juan, mis hermanos. Probablemente Natanael lo que quería expresar era esto: tú eres el Mesías, tú eres el Mesías. Tú eres el gobernador judío que tanto tiempo hemos esperado, el que traerá liberación para Israel y establecerá su gobierno, el gobierno de Dios sobre las naciones. ¿Saben, mis hermanos? Estos 2 términos, los términos Hijo de Dios y de Israel, son referencias al Mesías. Son referencias al Mesías, mis hermanos. Precisamente son este tipo de referencias. Y déjenme avanzar en este término, mis hermanos. Y quisiera que viéramos, que avanzáramos en esto, mis hermanos, y que entendiéramos cabalmente estos términos. El Hijo de Dios, mis hermanos, el Hijo de David y el Hijo de Dios. Y que lo viéramos, mis hermanos. Déjenme decirles, el pasaje que se encuentra en 2 de Samuel 7, del 12 al 14, mis hermanos. Allí Dios le habla en revelación a David, el rey de Israel. Le habla en revelación y le dice lo siguiente, mis hermanos, en este pasaje. Dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, en otras palabras, cuando mueras, cuando tus días se acaben, sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, y le seré a él padre, y él me será a mí hijo. ¿Pueden subrayar lo que está subrayado en los versículos, mis hermanos? De verdad que es importante esto. ¿Por qué, mis hermanos? En un sentido, este texto se está refiriendo al hijo de David, Salomón. En un sentido, el texto se está refiriendo a Salomón, mis hermanos. Por eso le dice, cuando duermas, yo levantaré de ti uno de tu linaje, alguien que viene de ti, dice, y afirmaré su reino. Y en un sentido se está refiriendo a Salomón, mis hermanos, este versículo. Pero en otro sentido, mis hermanos, se refiere al hijo de David final, al hijo de David último. Mis hermanos, se está refiriendo al Mesías. ¿Por qué? Porque dice el versículo 13, mis hermanos, ustedes lo ven en el versículo, dice,
edificará casa a mi nombre. ¿Quién edificó casa a su nombre? Salomón edificó el templo. Pero dice a continuación, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y esto no se refiere a Salomón, porque si no, Salomón o su descendencia seguirían reinando sobre Israel. No es así. Se está refiriendo en un sentido entonces a Salomón, pero luego en otro sentido al Mesías, que habría de venir, porque dice, afirmaré para siempre el trono de su reino. El trono de su reino, dice el pasaje, mis hermanos, lo afirmaré para siempre. Es decir, vendría un descendiente de David, quien tendría un reino que nunca terminaría, que nunca acabaría. De hecho, mis hermanos, cuando Jesús nació, el ángel le dijo a María, mis hermanos, el ángel le dijo a María precisamente allí en Lucas 1, 32 y 33, mis hermanos. Y si lo vemos, lo tienen ustedes también en su boletín, dice, este será grande. ¿Y cómo será llamado? ¿Cómo dicen mis hermanos? Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Ven la referencia, mis hermanos, en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo? El trono de David, su padre. Y dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Será eterno, para siempre, mis hermanos. En otras palabras, segundo de Samuel, mis hermanos, ese pasaje de segunda de Samuel 7, 12 al 14, fue cumplido en Jesucristo cuando Él nació. Fue cumplido en Jesús cuando Jesús nació. Ese pasaje de segunda de Samuel, mis hermanos. Pero quiero que noten esto, mis hermanos, y que veamos otra vez el pasaje de segunda de Samuel 7. Y lo voy a regresar, mis hermanos. Segunda de Samuel 7. Dice allí el pasaje, mis hermanos, segunda de Samuel 7, versículos del 12 al 14. Si ustedes lo ven allí, mis hermanos, no solo le llama rey, porque él iba a reinar, sino también dice que será hijo de Dios, dice el versículo 14. Él me será a mí hijo, hijo para mí. Yo seré su padre, dice el Señor, y él será un hijo para mí. Así que, mis hermanos, viendo estos versículos, desde la época de David en adelante, el Mesías fue conocido de una manera única como el Hijo de Dios. El Mesías, mis hermanos. Así que el ángel, cuando le dice a María, mis hermanos, en el versículo 35 de Lucas 1, mis hermanos, le dice, por lo cual también el santo ser que nacerá, ¿cómo será llamado? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Será llamado así. Ahora, debemos entender claramente, mis hermanos, que estos títulos, Hijo de Dios, Rey de Israel, son títulos equivalentes del Mesías. Si pueden ponerlo allí, mis hermanos, la palabra equivalente a Mesías, mis hermanos. Estos dos títulos, Hijo de Dios y Rey de Israel, están relacionados desde el Antiguo Testamento como títulos equivalentes para el Mesías, mis hermanos. Esto lo podemos ver nuevamente en el Salmo 2, versículos del 2 al 7. Vamos a verlo, mis hermanos, este pasaje. Estos versículos dice allí, y este salmo, mis hermanos, claramente es un salmo mesiánico. Es un salmo mesiánico. ¿Por qué, mis hermanos? Habla directamente de Jesucristo. Dice el versículo, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, dice el versículo, mis hermanos. Y déjenme hacer un alto. Ya he comentado, mis hermanos, hace un momento, que Mesías quiere decir ungido, el ungido de Dios. ¿Qué está hablando allí el Salmo 2?
Dice el versículo, mis hermanos, podríamos traducirlo, dice, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra el Mesías, su ungido, mis hermanos, Cristo. Y luego dice el versículo 5, mis hermanos, allí del Salmo 2, hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, dice este pasaje. Así que, ¿qué vemos en este salmo, mis hermanos? Lo que vemos en este salmo son los títulos Mesías, Rey e Hijo, mis hermanos. Y estos títulos, todos ellos se refieren a la misma persona. Este precisamente es el trasfondo, el contexto lejano, mis hermanos, de lo que Natanael estaba diciéndole a Jesucristo. Este es el contexto. Quizás Natanael tenía en mente, mis hermanos, este Salmo 2, porque Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita, le dice cuando lo ve. Y le descubre lo que hay en su corazón, en su mente, mis hermanos. Y allí Natanael, mis hermanos, por eso le dice a Jesucristo allí en Juan 1:49, ya lo hemos visto y ustedes lo tienen allí en el boletín, le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Títulos grandiosos. ¿Qué quiso decir Natanael? Tú eres el esperado, que está ya en 2 de Samuel y en el Salmo 2. Tú eres el Mesías. Ha llegado el cumplimiento, el momento del cumplimiento. El reino de Dios está a punto de ser establecido sobre la tierra y los enemigos del pueblo de Dios serán derrotados. El Mesías tomará las naciones por herencia y gobernará las naciones con vara de hierro, como dice allí el Salmo 2 en los versículos 8 y 9, si después lo quieren leer, mis hermanos. ¿Saben? Estos títulos de Jesús son grandiosos. Son grandiosos. El Hijo de Dios, el Rey de Israel. Pero ¿sabes? Pueden ser grandiosos. Pero ¿qué es lo que significan para ti y para mí? ¿Qué es lo que significan estos títulos, mis hermanos? Alguien puede decir, mira, esa persona es doctor. Pues qué bien. Pero ¿qué es lo que significa? ¿Saben? Tendría un significado. Si alguien que es doctor, mis hermanos, me ha curado a mí, tendría un significado. O mis hermanos, un abogado tendría, dice esa persona es abogado, puedo quedarme impacto, pero tendría un significado para mí si esa persona que es abogado, mis hermanos, me ha librado de una cuestión judicial, me ha ayudado en algún asunto, mis hermanos, y tendría un significado para mí. Así pues, mis hermanos, de verdad, estos títulos de Jesucristo no deben dejarnos impávidos. Estos títulos de Jesucristo no nos deben dejar inmóviles, mis hermanos. ¿Qué deben significar estos títulos para ti y para mí? Deben significar, mis hermanos, brevemente tres cosas, y deben tener un significado para nosotros. Primer lugar, mis hermanos, en primer lugar, ¿qué es lo que significan estos títulos para ti y para mí? En primer lugar, me muestran estos títulos que Jesús nació para morir por mis pecados. Eso es lo que nos muestran estos títulos. Lo que celebramos en Navidad, mis hermanos, es que Jesús nació. Hay cantos navideños, mis hermanos, que dicen, el Mesías ha llegado. Cánticos, mis hermanos, que cantamos en esta época. Pero Jesús, mis hermanos, el ungido de Dios, el esperado de Dios, mis hermanos, nació con un único propósito. Por eso celebramos Navidad, mis hermanos, porque Jesús murió por nuestros pecados. Jesús murió por nuestros pecados, mis hermanos, precisamente aquí. Natanael estaba en lo cierto, mis hermanos, acerca de que Jesús era el Mesías. Natanael, mis hermanos, y creo que aquí hay una paradoja, él creía demasiado alto y también demasiado bajo que Jesús era rey y que Jesús era hijo de Dios. Y déjenme explicarlo, demasiado alto, ¿por qué? Porque este hijo y rey
sería ejecutado como un criminal en lugar de conquistar a los romanos. Sería ejecutado como un criminal en un basurero, en medio de dos ladrones. Jesucristo fue crucificado, ejecutado como un criminal. Y no conquistó Roma, mis hermanos, como muchos pensaban. Pero, mis hermanos, creo también sinceramente que Natanael creía esto demasiado poco, porque estos términos, Hijo de Dios y Rey de Israel, significaban mucho más de lo que Natanael conocía. Significaban mucho más. Tú y yo tenemos que meditar profundamente en esto, mis hermanos. Está cerca la Navidad, sí, pero de verdad la Navidad no tiene ningún significado, mis hermanos, si tú y yo no entendemos que Jesús vino a morir por nuestros pecados. Es precisamente allí, mis hermanos, que la Navidad tiene un sentido. Es entonces que la Navidad, mis hermanos, tiene un propósito. Celebramos, mis hermanos, no solamente para tener una fiesta, no celebramos, mis hermanos, solamente para estar con la familia, no solo para recibir y dar regalos, no. Celebramos la Navidad porque Dios se encarnó, el Dios hecho carne, verdadero hombre y verdadero Dios, y vino, mis hermanos, con un único propósito: morir por nuestros pecados. Dice Juan 5:18, mis hermanos. Juan 5:18, ¿lo podemos leer? Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Lo ves, mi querido hermano, mi querida hermana? ¿Lo ven? Jesús vino con un solo propósito y por eso celebramos la Navidad. Si la celebramos así, mis hermanos, entonces tiene un sentido la Navidad. Si no, solo se convierte en una fecha en el calendario para festejar. Jesús vino, mis hermanos, y nació para morir por nuestros pecados. Los judíos, mis hermanos, los líderes religiosos no podían tolerar que Jesús estaba enseñando e implicando que por ser hijo de Dios, Él era divino. Por eso dice, haciéndose igual a Dios. Y esto era blasfemo para los judíos. Era blasfemo. Por eso, mis hermanos, lo querían apedrear. Y era blasfemo a menos que fuera cierto, mis hermanos. Era blasfemo a menos que verdaderamente fuera cierto. Jesús, mis hermanos, está diciendo, soy el Hijo de Dios. Y los judíos lo entendieron bien. Hay algunos grupos religiosos, mis hermanos, que entienden esto y dicen, es el Hijo de Dios, entonces hay dos dioses. Es el Padre y el Hijo, pero no es así, mis hermanos, porque dice allí el pasaje, te haces igual a Dios, eres Dios. En ese versículo de Juan 5:18 que estamos viendo, mis hermanos. Más adelante, Jesús tiene una controversia con los mismos líderes religiosos. En Juan, en el capítulo 8. Y los líderes religiosos le preguntan burlonamente, ¿has visto a Abraham? ¿Has visto a Abraham? Sí, ¿cómo? ¿Saben? Hay una distancia en la Biblia, mis hermanos, cuando pasamos las hojas del Antiguo Testamento, del Génesis, hasta llegar a los Evangelios, hay una distancia aproximadamente de 2000 años. Cuando vamos del Génesis, de la vida de Abraham, mis hermanos, de Abraham hasta Jesucristo, aproximadamente unos 2000 años. Y ellos les preguntan, ¿tuviste a Abraham? Y Jesús les dice allí en Juan 8, 58 y 59, les dice, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Lo puedes subrayar? Yo soy. Y entonces, ¿qué hicieron los judíos? Tomaron piedras. Y esta fue otra ocasión. Lo querían matar, lo querían apedrear. Tomaron piedras para arrojárselas, mis hermanos.
Jesús, aquí, mis hermanos, no solo está diciendo haber existido antes que Abraham. No solo está diciendo, bien, antes que Abraham fuese yo soy, no está diciendo solamente, bueno, he visto a Abraham y lo conozco bien. No solo Jesús está diciendo, mis hermanos, que Él existió antes que Abraham, sino que aquí en el versículo 59, mis hermanos, Jesús dijo, yo soy, mis hermanos, y se está apropiando del título de Dios que está en el Éxodo, en el capítulo 3, en el versículo 14, cuando Dios le dice a Moisés, oye, dime tu nombre, porque cuando yo vaya con los judíos, pues por lo menos que yo sepa tu nombre para que sepan ellos en qué voy y cuál es tu nombre. Y entonces Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Y Jesús se está apropiando de este nombre allí, mis hermanos. Más adelante, allí en Juan 10:33, Jesús le dice, ¿por cuál obra buena ustedes me quieren apedrear? Díganme. Si he hecho algo malo, está bien, pero si estoy haciendo alguna buena obra, ¿por cuál me quieren apedrear? Y entonces ellos le dicen, no te estamos apedreando por ninguna buena obra que tú hagas, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Así que, mis hermanos, más adelante, cuando los acusadores de Jesús finalmente lo llevaron ante Pilato, mis hermanos, ellos relacionaron esta acusación de blasfemia con el reclamo de Jesús diciendo que era hijo de Dios. Y ellos le dijeron a Pilato, nosotros no tenemos una ley y según esa ley él debe morir porque ha pretendido ser el hijo de Dios. Así que, mis hermanos, hijo de Dios había llegado a significar mucho más que un Mesías meramente humano. Tú te haces Dios y ese era el significado, mis hermanos. Te vuelvo a repetir, esta Navidad solo va a tener sentido si tú consideras a Jesucristo que nació, sí, como un niño, pero no se quedó como un niño. ¿Han visto ustedes, mis hermanos, oración al niño Jesús? ¿O han visto, mis hermanos, a veces en los nacimientos ponen un niño? Jesús no se quedó como un niño, creció y cumplió enteramente el propósito y la voluntad de Dios de morir por nuestros pecados. Dice Juan 15:13, mis queridos hermanos, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La Navidad va a tener un verdadero sentido. Y el título de Hijo de Dios y Rey de Israel va a ser pleno en tu vida si entiendes verdaderamente que Jesús vino a morir por ti. Eso es lo que significa para nosotros, mis hermanos, lo que debe significar para nosotros. Pero déjenme decirles, mis hermanos, estos títulos, en segundo lugar, nos muestran, mis hermanos, que Jesús debe reinar en nuestros corazones. Debe reinar en nuestros corazones. Está bien que Jesús sea el Hijo de Dios. Está bien que Jesús sea el Rey. Pero ¿sabes? No va a significar nada ni para ti ni para mí si Jesús no está reinando en tu corazón. No va a significar nada, nada verdaderamente, mis hermanos. No va a significar esto, mis hermanos. Lo cierto es que Jesús vino a cumplir la voluntad de Dios. Y Jesús, mis queridos hermanos, verdaderamente cumplió todas las cosas, mis hermanos, todas las cosas acerca de la voluntad de Dios. Pero ¿sabes? Jesús debe reinar en nuestros corazones. Es entonces, si Jesús reina en tu corazón, y en tu corazón, y en mi corazón, en el corazón de todos nosotros, mis queridos hermanos, es entonces verdaderamente que hemos entendido lo que significa que Él es Hijo de Dios y Rey, porque es Rey y Señor.
Isaías 9, 6 y 7, mis hermanos. Este pasaje tan conocido que lo repetimos, mis hermanos, frecuentemente en Navidad, pero nos muestran los títulos de Jesucristo. Dicen, ¿lo podemos leer juntos, mis hermanos? Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Son títulos de Jesucristo, mis hermanos, esto. Y si continuamos leyendo, mis hermanos, hasta los versículos 8 y 9, dicen estos versículos allí. Podemos leerlo, mis hermanos, dice, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así es, mis hermanos. Él es hijo de Dios y es rey. Y es rey y Dios poderoso, admirable consejero, es Padre eterno, es príncipe de paz. Mis hermanos, pero el Señor Jesucristo, que es Dios verdadero, 100% Dios, y que es hombre verdadero, 100% hombre, debe reinar en cada corazón. Verdaderamente, te pregunto, ¿has tomado a Jesús como el Señor de tu vida? Y lo pregunto por una razón, porque quizás alguien ha tomado y reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Pero no basta esto, no basta. No solo debes creer que Jesús es el Hijo de Dios, no solo debes creer que Él es el Rey, sino Él debe ser el Señor de tu vida, debe reinar en tu corazón para que tú hagas la voluntad de Él, obedeciendo sus preceptos. Te vuelvo a preguntar, no solo Jesús es el Salvador, sí, pero lo que te pregunto es si Él es el Señor de tu vida. Él está reinando en tu corazón verdaderamente. ¿Estás haciendo los mandatos de Dios? ¿Tienes el deseo y la motivación para querer hacer la voluntad de Dios y que Él reine en ti, que tenga el control de ti, de tus propósitos de vida, de tus pensamientos, de tus palabras? Él debe ser el Rey, porque si no, entonces la Navidad tampoco tiene sentido. Podrá ser una fiesta, podrá haber regalos también, podrás estar con tu familia, pero si Jesús, quien tiene estos títulos, no es el Rey de tu corazón, verdaderamente la Navidad no tiene un sentido ni un propósito. Y eso es lo que debe significar, mis queridos hermanos, estos títulos de Jesús para nosotros. Que Él debe reinar en nuestros corazones. Pero, por otro lado, mis hermanos, también, ¿qué debe significar estos títulos para nosotros? Lo que debe significar, mis hermanos, es que nos muestran estos títulos la estrategia de vida de Él infinitamente amorosa para nosotros. Infinitamente amorosa, mis queridos hermanos. Mientras más gloriosos, más ciertos, más preciosos fueran los títulos de Jesús, mis hermanos, nosotros entenderemos mejor acerca de su persona. Y la verdad es que así fue como Él lo planificó, mis hermanos. Él lo tenía todo preparado, planificado, mis hermanos, para ti y para mí. Dice 1 de Juan 3:16. Muchos se acuerdan de Juan 3:16, ¿verdad? ¿Algunos saben Juan 3:16, mis hermanos? Seguro que sí, ¿verdad? ¿Alguien sabe 1 de Juan 3:16?
Vamos a verlo, mis hermanos, y es un texto que deberíamos también aprender de memoria y considerarlo. Dice el pasaje, ¿lo podemos leer? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Fíjate bien, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús le dijo a los discípulos, ya no los voy a llamar siervos, sino les voy a llamar amigos, porque los siervos no saben lo que, las intenciones, los propósitos, la voluntad de su Señor, pero ustedes sí, por eso les llamo amigos, les decía Jesús a los discípulos, y por extensión también a mí y a ti. Y sabes, como dice el versículo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida, y Jesús lo hizo. Nació Jesús para poner su vida por nosotros. Y esta fue la estrategia de vida de Jesucristo, su estrategia de vida. Y es una estrategia de vida, mis hermanos, infinitamente amorosa, infinitamente amorosa. Jesús murió, mis hermanos, en una cruz por amor a ti y a mí. Jesús murió en una cruz, mis hermanos, mostrando su gracia y su misericordia de manera profunda, mis hermanos. Una estrategia de vida, mis hermanos, que ha dado vida a ti y a mí. Una estrategia de vida, mis hermanos, que aunque resulte paradójico, murió para dar vida, para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Y esta estrategia, mis hermanos, es profunda, profundamente amorosa, misericordiosa y llena de gracia, mis queridos hermanos. Jesús murió para que tú y yo pudiéramos ser rescatados de nuestros pecados, de la ira de Dios, y pudiéramos tener vida eterna, mis hermanos. ¿Sabes? La Navidad tiene pleno sentido cuando entendemos la estrategia de vida de Jesucristo, que nació para morir, pero murió para amarnos. En esta Navidad, no lo olvides, no lo olvides. No solo te diviertas, no solo des regalos, no solo estés con tu familia. Agradece profundamente a Dios por su profundo amor para contigo. Porque Jesús nació. Por eso celebramos la Navidad, para demostrar su profundo amor por ti y por mí. Debemos entender esto, y esto es lo que significan los títulos de Jesucristo, mis hermanos. Pero donde quiera que escuches entonces este título, Hijo de Dios, Rey de Israel, escúchalos. Escúchalos como algo grandioso. Escúchalos como algo superior. Escúchalos como algo precioso, pero también profundamente amoroso, porque allí Jesús derramó su vida por nosotros. Ahora, vamos a ver, mis hermanos, brevemente el otro título. Jesús es el Hijo del Hombre. Jesús es el Hijo del Hombre. Quizás te has preguntado, ¿qué significa el Hijo del Hombre? ¿Qué es lo que significa esto, mis hermanos? Bueno, cuando yo era joven, muchas veces me preguntaba por qué, y escuchaba a alguien que reflexionaba o decía que era el título preferido de Jesús. Y yo siempre me preguntaba ¿por qué? ¿Y por qué, mis hermanos? No tenía cuidado de estudiarlo hasta que ya fui más grande, mayor, mis hermanos, precisamente acerca de este título de Jesucristo, el Hijo del Hombre. Natanael, mis hermanos, ¿sí?, al estar hablando con Jesús, le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Y qué le responde Jesús? Mira, porque te he dicho esto, has creído, como dice allí en Juan 1:51, mis hermanos, ¿sí? Como le dice allí Jesús, bueno, cosas mayores que estas verás. Cosas mayores que estas verás. Y si ustedes ven allí en sus hojas, mis hermanos, no lo tengo ahorita en la pantalla, pero si ustedes ven en sus hojas, mis hermanos, este pasaje de Juan 1:51, lo tienen al principio, mis hermanos, abajo del título, Juan 1:51, dice allí que Jesús le dijo a Natanael, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben
y descienden sobre el Hijo del Hombre. En este pasaje, mis hermanos, en este pasaje, y está aquí, en este pasaje, precisamente, mis hermanos, versículo 51, mis hermanos, Jesús está trayendo a la mente otro versículo. Y está trayendo a la mente, mis hermanos, Jesucristo, el pasaje que se encuentra en Génesis 28. Allí en ese pasaje, mis hermanos, Jacob, el hijo de Isaac, tiene un sueño. Va escapando de su casa, mis hermanos, dirigiéndose a la casa de su tío Labán, porque su hermano Esaú lo quería matar. Va escapando y allí está tan cansado, mis hermanos, llega a un sitio que se llama Betel, mis hermanos, y pone una piedra por cabeza allí para que, como almohada, mis hermanos. Yo no sé qué tanto les sirvió esto, mis hermanos, pero ¿les han dormido con una almohada dura? ¿Algunos de ustedes? ¿Se puede dormir bien? No, ¿verdad? Cuando la almohada está muy dura, mis hermanos, la verdad no se puede dormir muy bien. Yo no entiendo cómo Jacob pudo dormir, mis hermanos. Pero bueno, dice la Escritura que durmió y tuvo un sueño allí. Y esto, mis hermanos, está relatado en Génesis 28, del 12 al 16. Dice allí estos versículos, mis hermanos, ustedes lo tienen en el boletín, mis hermanos, dice, y soñó. ¿Quién soñó? Jacob. Dice, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado la daré a ti y a tu descendencia. Y he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. En este pasaje, mis hermanos, hay algunos detalles que debemos comprender para que entendamos por qué Jesús es el Hijo del Hombre. Vemos entonces dos versículos, Juan 1, 51. Ya lo vimos, mis hermanos, dice que allí, lo voy a volver a leer, le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Pero, mis hermanos, aquí solo hay una palabra breve para explicar qué estaban haciendo los ángeles. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Bajando y subiendo. Bajando y subiendo sobre una escalera. Ve Jacob en este sueño, ve, mis hermanos, una escalera que llega hasta el cielo. Y los ángeles subiendo y bajando, mis hermanos. No nos dice el pasaje por qué estaban subiendo y bajando. No lo dice el versículo. Pero estaban subiendo los ángeles y bajando también. No nos lo dice, pero esto no es lo importante, mis hermanos. Me parece, mis hermanos, que aquí hay dos grandes verdades en estos dos versículos. Dos grandes verdades en estos dos versículos, mis hermanos, que ustedes y yo debemos entender. ¿Cuáles son estas dos grandes verdades? La primera, mis hermanos, es que Jesús es el enlace supremo y decisivo entre el cielo y la tierra. Jesús es el enlace. Es la conexión, mis hermanos. Jesús es lo que conecta el cielo y la tierra. Fíjense bien, mis hermanos, ¿qué es lo que dice Juan 1:51? ¿Alguien lo puede leer, mis hermanos, allí? Lo tienen en su texto. Juan 1:51, ¿qué dice? Muchísimas gracias. Fíjense bien lo que dice el versículo, mis queridos hermanos.
Los ángeles no están bajando y subiendo por una escalera al cielo. Jesús le dice a Natanael, de aquí en adelante verás esto, y es una declaración directa al Génesis 28, donde Jacob tuvo esta visión. Los ángeles, mis hermanos, no están subiendo y bajando sobre una escalera, sino están subiendo y bajando sobre el Hijo de Dios, sobre Cristo, el Hijo del Hombre. Esa es la escalera que conecta, mis hermanos, el cielo con la tierra. Es Jesucristo, el Hijo del Hombre, lo que conecta el cielo con la tierra. Jacob tuvo esta visión. Ángeles que venían sobre una escalera, y Jesús está interpretando este pasaje. Más adelante le dice a Natanael, vas a ver cosas mucho más grandes, más gloriosas, y verás a los ángeles que suben y descienden. No dice por, dice sobre el Hijo del Hombre. Lo que implica esto, mis hermanos, lo que quiere decir es que Jesucristo, Jesús, mis hermanos, es el enlace supremo, no hay otro. Es el enlace decisivo entre el cielo y la tierra. ¿Por qué Jesús nació? Para ser el enlace de Dios con la tierra. Para que todos aquellos que caminan sobre Jesucristo, el Hijo del Hombre, puedan llegar a la presencia de Dios, puedan tener vida eterna. Por eso la importancia de este nombre de Jesucristo, el Hijo del Hombre. 80 veces, mis hermanos, se repite este nombre. 80 veces aproximadamente en el Nuevo Testamento. Y Jesús era el título que se apropiaba. ¿Por qué? Porque Él es el enlace. Es lo que conecta el cielo con la tierra, mis hermanos. La gracia de Dios descendió en Cristo Jesús, se manifestó en Cristo cuando nació, mis hermanos. Mis hermanos, se manifestó. Pero ¿sabes? Jesús vino a conectarnos para que tú y yo pudiéramos ascender. Jesús vino precisamente en ese sentido. Jesús vino, mis hermanos, para que tú y yo pudiéramos ascender, llegar a la presencia del Dios alto y sublime. Así que no lo olvides. En Navidad, mis hermanos, lo que recordamos realmente es esto. Jesús nació para conectarnos a ti y a mí con el Padre Celestial. Jesús, el Hijo del Hombre. Pero hay una segunda verdad, mis hermanos. Hay una segunda verdad que tú y yo debemos entender con toda claridad, y es esta. Si lo quieres anotar, que Jesús es el lugar donde las personas se encuentran con Dios. Jesús es el lugar donde las personas se encuentran con Dios. Saben, mis hermanos, Jacob está tiene Jacob acerca de esto, y dice que le puso por nombre Betel. Betel, que significa casa de Dios. Tomó una piedra, le derramó aceite y le dice, casa de Dios, Betel. Este es el lugar donde mora Dios. Y yo no lo sabía, dice Jacob. Sabes, los seres humanos, mis hermanos, tratamos de hacer cosas santas. Tratamos de hacer, mis hermanos, lugares santos, el hombre. Lugares santos donde pensamos que la presencia de Dios está allí. Los judíos, mis hermanos, oran y oran enfrente del muro de los lamentos, que es el lugar, mis hermanos, donde estaba construido el templo, el tercer templo, que fue destruido, mis hermanos, por los romanos. Y allí oran y oran, con la cara pegada frente a la pared, mis hermanos, y están orando. Y lo consideran eso como un lugar santo. Una vez le preguntaron a un rabino, mis hermanos,
que había estado orando durante 50 años en el Muro de los Lamentos. Y le dijeron: oye, ¿qué se siente orar allí, frente a este muro, durante 50 años? Y lo que respondió es estar orando junto a la pared, porque es una pared. Pero quiero decirte que no hay lugar santo, no hay ningún templo santo. En realidad Jesús es el lugar santo. Jesús es el lugar santo, mis hermanos, donde las personas pueden tener un encuentro con Dios. Jesús es el lugar santo, mis hermanos. Jesús verdaderamente es donde Dios, mis hermanos, se puede aparecer más claramente a los hombres. Jacob tuvo esta visión: esto es casa de Dios, puerta del cielo. Pero no valen aquí templos, mis hermanos. No valen lugares santos aquí, no. Lo que vale, mis hermanos, para tener un encuentro con Dios es Jesucristo, porque Él es el lugar donde Dios claramente se puede aparecer a cada persona y donde las personas como tú y como yo podemos encontrar el camino para tener comunión con Dios. Así es que no hay lugares geográficos santos diseñados por Dios como lugares de encuentro con Dios, mis hermanos. No los hay. No hay lugares, mis hermanos, hechos como un templo como este, otros templos. Jesús es el lugar de encuentro. ¿Quieres tener un encuentro con Dios verdaderamente? No hay templos donde puedas hacer eso. Si quieres tener un encuentro con el Dios alto y sublime, con el que es 3 veces santo, es Jesús. Jesús es el punto de encuentro. Jesús es el lugar de encuentro. Es allí, mis hermanos. Por eso Jesús le dice a Natanael: cosas que estas mayores verás, mayores. Jesús lo que le está diciendo a Natanael: yo soy el enlace supremo y decisivo con el cielo, tanto como arriba para abajo. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que subir sobre Jesucristo. ¿Quieres que Dios te bendiga? Tienes que ir a Jesucristo, porque Él es la escalera sobre la cual uno puede subir directamente al cielo, mis hermanos. Cuando tú y yo nos movemos hacia el cielo en oración, mis hermanos, ¿sabes? Nos movemos sobre el Hijo del Hombre, sobre Cristo, mis hermanos. Y cuando Dios se mueve hacia la tierra, se mueve también sobre el Hijo del Hombre, sobre Jesucristo. Así es que, mis hermanos, estas dos verdades tenemos que entenderlas con toda claridad si queremos celebrar la Navidad de manera adecuada. Déjenme decirles una última cosa. ¿Por qué Jesús es llamado el Hijo del Hombre? ¿Por qué Jesús es llamado el Hijo del Hombre? Bueno, dice este pasaje, mis hermanos, este pasaje, estoy regresando, perdonen, mis hermanos. ¿Por qué Jesús es el llamado el Hijo del Hombre? Bueno, hay un versículo claro, mis hermanos, hay un versículo muy claro. No es simplemente porque Él sea un hombre, no. ¿Han visto la película Tarzán, de dibujos animados? ¿Sí? Allí la música, mis hermanos, la compuso un hombre llamado Phil Collins, ¿no es así? Y saben, pone la letra para Tarzán en cierta parte de la película, le dice hijo de hombre. ¿Lo recuerdan? Le dice allí, vean ahora la película Tarzán, si en la tarde tienen tiempo, mis hermanos, de dibujos animados, y verán que le llama hijo de hombre, le dice a Tarzán. Pero, mis hermanos, Jesús no es Tarzán, ni mucho menos. Se le llama Hijo del Hombre a Jesucristo, no porque Él sea un hombre, no. Es porque Él es la imagen de un Hijo del Hombre. Lo vuelvo a repetir. No es porque Jesús sea un hombre, no, porque Él es, sino se le llama el Hijo del Hombre porque Él es la imagen. Es algo que se parece al Hijo, a un Hijo del Hombre. Es humano, pero es mucho más que humano.
muchísimo más que un humano. Y Jesús, mis hermanos, es la designación, el título que Jesús se apropiaba para sí mismo, Hijo del Hombre. En el Nuevo Testamento es utilizada 80 veces en los Evangelios y Jesús solo la utiliza para referirse a sí mismo. ¿De dónde obtuvo Jesucristo este título? De Daniel 7, 13 y 14. Si lo vemos, mis hermanos. Dice allí Daniel 7, 13 y 14. Dice que le fue dado, dice el versículo, mis hermanos, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, mis hermanos, dice allí en los versículos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Y agrega allí, mis hermanos, en este pasaje, perdón, algo me pasó allí en los versículos, es mis hermanos, allí, me había pasado un versículo, dice allí, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, es decir, algo que parece ser humano, pero no lo es. Algo que parece ser hombre, pero no lo es. Muchos consideran a Jesucristo como un hombre simplemente, como un humano, como diría Phil Collins de Tarzán, el hijo de un hombre, pero Jesús no es así. Es mucho más que un humano, porque Él es la imagen de un hijo del hombre. Por eso dice el versículo, mis hermanos, aquí, vi a uno como un hijo de hombre, algo que se parece a un hijo del hombre. Y dice que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le dieron todo dominio, toda autoridad, le dieron toda gloria y todo reino para que todos le sirvan, y su dominio es dominio eterno que nunca va a pasar, y su reino uno que no será destruido. Este es el lenguaje, mis hermanos, del reinado, la gloria y la soberanía de Cristo Jesús. Pero, ¿saben, mis hermanos? Este título del Hijo del Hombre tiene un sentido diferente, mis hermanos, a Hijo de Dios y también a Rey de Israel. Tiene un sentido, mis hermanos, porque aquí Jesús lo está utilizando, mis hermanos, para poner su vida por las personas. Juan 3, 13, 15 dice, mis hermanos, que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Alguien que parece hombre pero no lo es. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús está recordando el hecho en el desierto, mis hermanos, cuando serpientes venenosas mordían a los israelitas. Entonces Moisés lo que construyó fue una serpiente, para que todas las personas que eran mordidas fueran y miraran la serpiente, entonces eran sanadas. Y Jesús toma este pasaje, así como fue necesario que Moisés levantara una serpiente para sanar, así es necesario que el Hijo del Hombre sea también colocado, sea levantado en una cruz, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que, mis hermanos, por esto Jesús es llamado el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, y es un nombre glorioso. Quiero terminar, mis hermanos. Quiero concluir. En estos días de Navidad, mis hermanos, previos a la Navidad, ¿cómo debemos ver a Jesucristo? ¿Saben? No debemos ver a Jesucristo como un niño, porque no lo es. No debemos ver a Jesús, mis hermanos, porque ni siquiera se quedó como niño. Un niño, mis hermanos, cuando nace, crece, se desarrolla y llega a ser adulto. Pero muchas personas tienen en su mente un niño. Y no es así, mis hermanos. Jesús, el glorioso, el grandioso, el precioso Jesucristo, mis hermanos,
murió en una cruz por ti y por mí. Y allí, mis hermanos, nos ha dado vida eterna. Y si nos ha dado vida eterna, y Él es el Hijo del Hombre, parece humano, pero no lo es. No lo es de ninguna manera, mis hermanos. Como glorioso que es, como Hijo de Dios, como Rey, mis hermanos, que es, tú y yo tenemos que entregarle toda nuestra adoración. Tenemos que ofrendarle todo nuestro ser a Él, mis hermanos, a Cristo Jesús. ¿Harás esto en esta Navidad? ¿Lo harás? ¿Tendrás una nueva visión de Jesucristo? ¿Estos títulos te dan una nueva visión de quién es Jesús? ¿Lo has entendido cabalmente? Porque si lo entiendes, entonces puedes disfrutar plenamente la Navidad con un sentido y un propósito, precisamente, y no solo como una fiesta más. Que el Señor, mis hermanos, nos ayude a ver a Cristo de una manera distinta, gloriosa, preciosa, exaltado hasta lo sumo y exaltado también en nuestras mentes y corazones. Que así podamos disfrutar la Navidad, mis queridos hermanos. Vamos a orar. Bendito seas, mi Señor. A ti la gloria, la honra, todo el honor. Gracias, Señor, por tu palabra. Es tan rica. Y gracias porque en ella nos muestras, mi Señor, estos títulos gloriosos, preciosos, donde Jesús es exaltado en gran manera. Mi Señor, que estas palabras no solo se queden en nuestras mentes, sino también aniden en nuestros corazones y nos muevan, mi Señor, a entregarnos decididamente a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey, y también el Hijo del Hombre, que fue levantado para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, para que todo aquel que cree tenga vida y vida eterna. Ayúdanos a ver así a Jesucristo. Ayúdanos a ver a Jesucristo de una manera distinta, diferente, mi Señor, cada día, y que podamos exaltarlo a Él y solamente a Él. Que Cristo Jesús sea exaltado en nuestros corazones. Ayúdanos, mi Señor, ayúdanos. Gracias, mi Dios. En Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Muchas